Gloria al Señor. Amén. Eh, el título de este bosquejo se llama Llamados a salir fuera mediante la santificación hasta llegar a la realidad del Padre. La encarnación de Cristo, el paso inicial para llevarnos a la realidad del Padre. En el mensaje pasado estuvimos viendo el centro de la carga de la economía de Dios. La caída y el pecado del hombre esencialmente consistió en ser separados de Dios y de tener el deseo de Dios. Podemos decir que nosotros hemos heredado mucho de la teología católica, y cuando pensamos en pecado, algo dentro de nosotros piensa en un tipo de falta, un tipo de ofensa, y sí lo es, pero el pecado es mucho más serio para Dios que una falta, que una ofensa. El problema mayor de pecar es cuando estamos separados de Dios y detenemos el deseo de Dios. Por eso todo aquello que apaga nuestro espíritu se convierte en pecado. Y es curioso que no necesariamente lo que es pecado para uno va a ser pecado para otro. Me explico. Conozco un querido hermano que fue un excelente futbolista, y si hubiese continuado su carrera estaría ganando millones de dólares porque era excelente, pero el Señor lo llamó y le quitó todo el deseo de continuar esa carrera de futbolista. Así que puede ser que alguien pueda ser futbolista y no haya problema ninguno con eso, y se convierta al Señor y sea un futbolista cristiano, muy bien. Pero en el caso de él, el Señor le dijo que no. ¿Por qué? Porque él no podía jugar, estar envuelto en eso y no darse 100%. Entonces, de esa manera, el lugar que el Señor tenía en su corazón iba a ser ocupado por el juego. Así que en ese caso, si él persistía, entonces era una falta para Dios. O sea, me explico que este asunto del pecado, por eso lo mejor es explicarlo, ser separado de Dios, y el ser separado de Dios detiene el deseo de Dios. Así que en el momento que el hombre se separó de Dios, se perdió el suplir de Dios, la atmósfera de Dios y el propósito de Dios. Y por ende afectó el plan de Dios porque ya no le pudo representar y no pudo expresar la vida divina, y por ende tampoco pudo cumplir el plan de Dios de dominar la tierra, subyugar al enemigo de Dios y poner todas las cosas en orden. Ese fue la gran caída. Podemos decir que el apóstol Pablo, aunque fue el último de los apóstoles, es el primero que tiene una visión en lo que respecta a otra esfera, más allá del Cristo físico. Más allá del Cristo físico. Y esto parece sencillo, pero no lo es. Parece muy sencillo, pero no lo es. Cuando entramos al Nuevo Testamento, encontramos al Cristo físico, al Cristo judío, al Cristo que está dentro de su pueblo, y ese Cristo se mueve de cierta manera, habla de cierta manera,
tiene ciertas limitaciones físicas porque está en un ambiente completamente humano. Y usted lo escucha hablando con los judíos, usted lo escucha hablando sobre el asunto de la ley. Pero ese Cristo, cuando entra en la dimensión de resurrección, cambia. Quiere decir que cuando entramos en esta dimensión, es una dimensión diferente que Pablo vio. No la vieron los apóstoles. Por eso inclusive Pedro decía que Pablo tenía unas palabras difíciles de entender. Posteriormente Pedro vio lo que era la vida divina. Pero al principio Pedro estaba completamente en la esfera física, y al estar en la esfera física él no podía ver. Hoy en día estamos en otra esfera, pero hay grupos religiosos que están 100% en la esfera física, adoran al Señor en la esfera física. Aún hay algunos más extremistas que necesitan imágenes físicas para poder cimentar su fe en algo que puedan ver. Hay otros que tienen una fe en el Cristo histórico y adoran ese Cristo histórico, las historias de ese Cristo histórico, las palabras de ese Cristo histórico. Pero cuando entramos a Pablo, Pablo entró en otra dimensión. Pablo entró en otra dimensión. Por eso Pablo nos dice en Filipenses 3:8c, y lo tengo por basura, refiriéndose a todo su trasfondo, para ganar a Cristo. Él echó todo lo que tenía por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea que Pablo entró no solamente en conocer a Cristo, saber de Cristo. Pablo descubrió el secreto de estar en Cristo. Entonces, cuando entramos en Cristo, Cristo tiene un deseo, un propósito. Y es una vez que entramos en Cristo, se cumple Juan 14:6, que es que Cristo nos quiere llevar al Padre. Cristo nos quiere llevar al Padre. Así que la definición más elevada de la salvación de Dios es que ser salvo es ser introducido en Dios por Él mismo. Esta pequeña porción del bosquejo ustedes no la tienen porque la produje ahora hace un ratito. Cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, fuimos introducidos en Dios el Padre, aunque quizás en ese entonces no nos dimos cuenta. Según el contexto de Juan 14, esta es la intención más elevada de Dios. Por medio del Cristo crucificado y resucitado, Dios nos introdujo en sí mismo. Fíjense que no dice que la intención más elevada de Dios es perdonar los pecados. No. La intención más elevada de Dios es introducirnos dentro de Él mismo. Así que Cristo nos muestra su meta y deseo de entrarnos a la dimensión del Padre, cosa que el hombre perdió desde el principio. Para eso es que Cristo entra en los procesos de encarnación, de vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, viene a ser el Espíritu dador de vida y se produce entonces la acción de intensificación que está operando hoy en la vida de iglesia. Así que necesitamos estar claros que desde el principio de su encarnación y en todos sus procesos, Él nos llevó a nosotros, es decir, a toda la humanidad. Yo sé que siempre hemos escuchado que Cristo nos llevó en la cruz y que fuimos crucificados con Él, y es cierto. Pero este
el elemento de la encarnación tiene muchos puntos, muchas áreas que estamos y estaremos explorando. Y uno de los elementos más cruciales que necesitamos darnos cuenta es que Cristo en su vivir humano comenzó a crucificar su carne no solo como nuestro modelo, sino como el inicio del proceso de la crucifixión. Y de la misma manera que ocurrió algo que no podemos explicar, pero son los misterios de Dios. Cuando Adán, que era cabeza de la creación, pecó, todos pecamos. Quizás podemos decirle a Dios, pero es que ese no fue mi problema. El que pecó fue Adán y Eva, no yo. No. Adán era la cabeza de la creación. Adán y Eva cayeron. Toda la creación cayó del momento al futuro. Y eso es serio. Pero en Cristo ahora podemos ver el otro lado. Cristo, como el segundo Adán, tenía que vestirse de la vieja creación, llevar a la cruz la vieja creación en su vida diaria, y mientras él llevaba en su vida, en su vivir humano, la vieja creación, nosotros estábamos con él ahí. Igual que aunque no habíamos nacido, estábamos en Adán. Y cuando Adán cayó, nosotros caímos. Pero ahora, cuando Cristo vino, Cristo nos llevó también a nosotros en la vieja creación. Así que cuando Cristo va a la cruz, no va solo. Vamos todos con Él. Cuando Cristo lleva su cuerpo de carne a la cruz, Él lleva la vieja creación y nos lleva a todos nosotros con Él. Y cuando Él crucifica ese cuerpo de carne, Él crucifica la vieja creación e inutiliza a Satanás. Y no le permite a Satanás tomar más dominio desde ese momento. Por eso es que dice que Él descendió al Hades y tomó las llaves de la muerte. Es decir, en ese momento el Señor vino a ser el que tenía la autoridad sobre todas las cosas. Entonces ocurrió algo milagroso, especial, muy hermoso. Se abrió un camino nuevo y le quitó la autoridad a Satanás de la muerte, abrió un camino nuevo para que nosotros también pudiéramos entrar por ese camino nuevo y entráramos a la dimensión del Padre. Eso no se podía hacer antes, porque Satanás tenía el total dominio de las atmósferas, pero Cristo abrió esa otra atmósfera para nosotros. Así que quiero pasar un ratito con ustedes en Hebreos para que veamos desde esta perspectiva estos versos que son muy, muy especiales. Hebreos 9:11. Pero habiéndose presentado Cristo, sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho por mano de hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. Aquí hay muchas cosas ahí. El apóstol Pablo está haciendo una comparación del viejo tabernáculo, del atrio, lugar santo, lugar santísimo, el proceso de los sacerdotes, hasta que el sumo sacerdote una vez al año se le permitía entrar al lugar santísimo. Pero ahora en los lugares celestiales ocurrió algo misterioso. Dios
tiene la realidad del tabernáculo. Lo que estaba en la tierra era algo, era una sombra. No era la realidad del tabernáculo. La realidad del tabernáculo está en los lugares celestiales. Y Cristo, por su muerte y su resurrección, se viste como sumo sacerdote y entra en el mayor y más perfecto tabernáculo, dice ahí. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estamos tocando algo muy elevado. Y después dice, porque no entró Cristo en un lugar santo, hecho por manos de hombres. Es decir, el lugar santo ya no está. No nos tenemos que preocupar por el lugar santo. Olvídese del lugar santo. Ni siquiera en los lugares celestiales Cristo entró en el lugar santo. Dice, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho por manos de hombres, figura del verdadero, no. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llevó a todos. En su muerte y en su resurrección, Él nos llevó a todos. Mientras caminaba en la tierra, sé que están claros que Él nos llevó en la cruz, pero quiero enfatizar que mientras caminaba Él en la tierra, en su humanidad, Él nos llevaba a todos. Y todas las victorias que Él ganó en la tierra nos pertenecen a nosotros también. Y dice, y no ofrecerse, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo año tras año con sangre ajena. Así no. Así que el verso 10 dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ya no hace falta sangre ajena de animales. Ahora hay un sumo sacerdote que es sumo sacerdote y es sacrificio a la misma vez. Este sumo sacerdote está allí ministrando, pero a la misma vez ofrece la sangre que vertió. Y se abre todo. Para Él y para todos nosotros que estamos con Él. Entrada que Él inauguró. Fíjense. Entrada que Él inauguró para nosotros. El sumo sacerdote está ahí en esta ocasión no para Él, está ministrando para nosotros, nos presenta a nosotros y se abre la puerta al lugar santísimo como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Cristo llevó su carne, la vieja creación, a la cruz, la quebró, la partió, la mató, la entró en resurrección, la divinizó y se abrió. Se abrió el velo. ¿El velo dónde? En los lugares celestiales donde estaba la realidad del lugar santísimo. Lugar que estaba cerrado para nosotros. Nadie podía entrar ahí. Pero ahora Cristo se presenta. Se presenta. Y se presenta para nosotros. Y por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, por cuanto tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y eso es todos los días. Eso no es una sola vez. Está hablando de algo que es todos los días. Con la aspersión de la sangre y lavado los cuerpos con agua pura. Ahora podemos entrar. Ahora se abrió el camino. Mediante la encarnación de Cristo, su proceso de vivir perfecto, su modelo perfecto,
Él derrotó al enemigo, nos llevó juntamente con Él a la cruz, nos crucificó juntamente con Él y nos resucitó juntamente con Él. Pero nos toca a nosotros acercarnos. Las puertas están abiertas, todo está listo. No tiene que usted preocuparse tanto que si está en el lugar santo, que si está en el Santísimo, que si pasó por el atrio. Muchas veces entramos en eso. No se preocupe. Ahora solamente hay una sola casa con una sola entrada. El sacerdote entró y abrió todas las cortinas y usted lo que hace es que entra, participa de todo lo que hay ahí en un solo disfrute y va directo al lugar santísimo. Por eso ahí en Hebreos, en vez de aparecer el altar de incienso en el lugar santo, ahora aparece en el lugar santísimo. Nos vamos directo allá. Así que entrar al lugar santísimo es el equivalente de entrar en Cristo y entrar en Dios. Eso es lo que Cristo quería decir con que yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y dónde está el Padre? El Padre está en el lugar santísimo. Y hoy en nuestro lugar, en los lugares espirituales, es el lugar santísimo. Cristo tiene todo listo para nosotros, pero nuestra mente religiosa nos mantiene presos y no nos deja entrar. Por eso quiero volver al inicio, pero no al inicio del Antiguo Testamento, ya hicimos eso, sino al inicio del Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18, en donde el Señor le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto ya lo sabemos, pero afine su espíritu. La nota, parte de la nota, porque es larga, dice eclesía, que significa llamado a salir. Oiga esas palabras. Hoy van a cobrar más significado para usted. Llamado a salir. Esta palabra se refiere a la congregación que ha sido llamada a salir. La expresión mi iglesia indica que la iglesia pertenece al Señor y no a alguna otra persona o cosa. Por eso que no se le puede poner nombre a la iglesia, porque la iglesia esencialmente es el grupo de personas que han sido llamados a salir. Pero otra vez, nuestra mentalidad religiosa nos envuelve y pensamos en la iglesia como un grupo, una institución, pero no, son los llamados a salir. Y hay tantos versículos con este asunto del llamado, que es sorprendente, pero no tengo el tiempo de tocarlos todos, así que hice un pequeño escogido. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Vea la conexión de Hebreos 3:1 con Mateo 16:18. Como decimos iglesia, no vemos el término llamamiento por ningún lado, pero al traducir la palabra iglesia sí está saturada de la palabra llamado. Eclesía, llamado a salir, llamado. Por tanto, hermanos, participantes de ¿qué? Del llamamiento, del llamado celestial. ¿Y cuál es el llamado celestial? El llamado celestial es el que les expliqué de Hebreos 10, de que entremos al lugar santísimo. Por eso dice considerar. ¿Qué significa considerar?
Escuchen lo que está diciendo el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Jesús. Oiga lo que dijo. ¿Qué dijo? Como sumo sacerdote, entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Ven qué conexión? Cuando el Señor dice llamado a salir, está diciendo, la iglesia son los que yo le estoy diciendo que salgan de la atmósfera satánica y que entren al lugar santísimo. ¡Qué maravilla! Si tuviéramos esa visión, hermanos, ¿cuánto amaríamos el haber sido llamados? Primera de Pedro 2:9 a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Otra vez la palabra llamar, porque el centro de la palabra eclesia es llamados. Llamados a salir fuera. ¿A salir de dónde? Aquí lo dice. De las tinieblas a su luz admirable. Pero cuando usted sale de un lugar es para usted entrar en otro. ¿Y cuál es el otro lugar? El lugar santísimo. Es donde el Señor quiere entrarnos, que es donde está el Padre. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó, ¿y qué? Y llamó, eclesía otra vez, con llamamiento ¿qué? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué maravilla! Antes de los tiempos de los siglos, ya Él ¿qué? Nos llamó. El sacrificio de Cristo fue consumado. Fue consumado en el pasado. Y ahí Él nos llamó. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Qué es eso? Separados y sin mancha delante de Él en amor. Santo significa separado, apartado para Dios. La palabra significa los separados, los apartados para Dios. La santidad es la naturaleza y característica del santo. Esa es la primera parte. No vamos a entrar mucho en la segunda parte en esta noche. Vamos a hablar de eso la próxima ocasión. Pero le voy a traer un pequeño adelanto. Los santos son los llamados, los separados, los apartados. Ahora, la santificación es el efecto práctico que se produce, el carácter en actividad y el estado final que resulta de ser santificados. Por eso en Romanos 1:7 tenemos una pequeña discrepancia en interpretación, pero ambas son bonitas, ambas son gloriosas. Por un lado, la versión Recobro dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, los santos llamados. Todos los santos para ser la iglesia fueron llamados. Por eso es que son la eclesía, los llamados a salir. Pero no se olvide que cuando usted lo llaman a salir es para entrar en otro lugar, que es donde está el Padre. En Cristo, entrar al lugar santísimo donde está Cristo como el sacerdote, esperando que usted entre. Nuestro gran problema es que todavía nos toma tiempo entrar. ¿Por qué? Por nuestra mente. Pero de eso hablamos después. La Reina Valera dice: llamados a ser santos. Los que están aquí, que llevan bastante tiempo sirviendo al Señor y conocieron al Señor antes del recobro del Señor, usualmente, una vez que usted sale de la iglesia del catolicismo, de la estructura católica,
una de las Biblias más conocidas es la Reina Valera. Y de hecho, la versión Recobro tiene como base la Reina Valera y los hermanos valoran esa interpretación y ajustaron algunas cosas de la Reina Valera y ahí se produjo la versión Recobro. Pero aquí la versión Recobro dice los santos llamados y la Reina Valera dice llamados a ser santos. ¿Saben qué? Yo diría que las dos están correctas. El griego tiene esa capacidad donde usted puede moverse de un lado para otro, pero la interpretación es diferente. Los santos llamados es lo que Cristo dijo que iba a hacer. Para producir la iglesia, los va a llamar a los santos a salir. Pero una vez que los santos salen, son llamados a ser santos. Los santos llamados son llamados a ser santos. Es decir, una vez que salimos, somos separados, somos apartados de la atmósfera satánica, somos apartados de la montaña de escombros, somos separados del descabezamiento del universo causado por la caída de Adán y entramos entonces en Cristo como nuestra cabeza. Y eso nos hace santos. No en el aspecto de santificación, sino en el aspecto de ser separados. Primera de Samuel 9:13b dice, estaban esperando al profeta. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los invitados. Saúl estaba esperando al profeta que llegara para que le hablara. Y el pueblo le dice, espera un ratito porque nadie come aquí hasta que el profeta bendice el sacrificio. Y de verdad, en estos días he estado evaluando profundamente el asunto de orar por los alimentos. Y evaluando la seriedad de orar por los alimentos. Otra vez, tenemos la tradición, ¿verdad?, de nuestro trasfondo. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Qué significa el que bendice el sacrificio? ¿Qué significa bendecir el sacrificio? Lo vemos también cuando el Señor parte el pan en Mateo y Lucas. Por un lado uno dice que dio gracias y otro dice que bendijo. Y aparentemente hay una diferencia, pero es interesante que no la hay. Primera de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la intercesión es santificado. ¿Por qué estoy trayendo estos versículos? No me he salido de tema. Cuando nosotros fuimos llamados, salimos de la montaña de escombros, fuimos llamados para ir y fuimos santos en el sentido de ser separados. Cuando usted ora por los alimentos, usted lo que está, vea la nota que está ahí en 1 Timoteo 4:4. Cuando usted ora por los alimentos, lo que está haciendo es separando esos alimentos para que Dios utilice esos alimentos en su cuerpo para su propósito.
para que Dios cumpla su propósito mediante esos alimentos. ¡Qué maravilla! Es diferente. A veces oramos por los alimentos de una manera tan religiosa. Es más, a veces oramos en la mesa y lo menos que oramos es por los alimentos. Porque dentro de nosotros decimos, ¿para qué voy a orar por los alimentos? Si ya están ahí, déjame orar por la familia. No. El apóstol Pablo dice que este es un asunto muy serio. Porque los alimentos son de la vieja creación. Fueron manipulados por hombres de la vieja creación. Que no me escuchen por ahí, pero más todavía si a usted se le ocurre ir a un restaurante donde hay imágenes e idolatría. Ustedes saben cuáles son. Pero nos gusta la comida de ellos, muy buena. Pues mire, les dice el apóstol, no hay problema. Usted cómasela, pero hágalo con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la intercesión es santificado. Ahora, ¿qué significa santificado? Que se convierte en algo espiritual, que se convierte en algo misterioso. No. Es separado para Dios. Véalo. Cuando usted ora por esos alimentos se separan para Dios. Cuando el profeta entraba y estaba el sacrificio, él lo bendecía. Bendecirlo es igual que tomarlo con acción de gracias, y es igual que santificarlo, es igual que separarlo para Dios. Ese sacrificio era un animal cualquiera, pero cuando se oró por él, se separó para Dios. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros éramos cualquier cosa, pero cuando Cristo nos llamó y cuando le recibimos a Él como nuestra vida, nos convertimos en aquellos que por el llamado fuimos separados para Dios. Por eso yo le puedo decir santo a cada uno de ustedes. Santo a Jonathan, a Juan, a Moisés, a los dos Diego, a Cristóbal. ¿Por qué? No porque ustedes sean perfeccionados y que estén en las alturas. No. Es que ustedes son separados para Dios. Ahora, el tercer punto romano, que no vamos a entrar en él ahora, no me gusta cargarlos mucho a esta hora de la noche. Siendo santos para ser santificados en la realidad. Y ese es el tema de la próxima reunión que vamos a tener la próxima semana. Siendo santos para ser santificados en la realidad, nos entra en Dios. Nos entra al lugar santísimo. Y, queridos santos, el propósito mío para compartirles a ustedes no es tomar un tiempo aquí con ustedes y compartirles algo. Es que ustedes, como hermanos que están en alguna responsabilidad, puedan evaluar la palabra, tomar la palabra y puedan ser de utilidad a los santos con todo este hablar. Gracias, Señor, porque nos elegiste. Gracias, Señor, porque nos llamaste. Amén. Gracias, Señor, porque hoy, al estar separados para ti, somos santos. Amén. Ahora abre la revelación Sí. para entrar en el proceso de la santificación Amén. y poder tomar la bendición que tienes para todos los santificados. Guarda a los santos, guarda a tu iglesia en toda España. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén.